John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al cuarto capítulo de Vaquero, un podcast de política. Con las dos dosis de AstraZeneca en el bolsillo, hoy me hago una escapada a Portugal para conversar con el rockstar de la ciencia política Andrés Malamud. Usaremos como disparador el reciente resultado de las elecciones alemanas que definirán la sucesión de Angela Merkel, pero luego quizás terminemos charlando sobre las internas en Olavarría. En paralelo tendré un jugoso mano a mano con Consuelo Bilbao, directiva del Círculo de Políticas Ambientales, Cambio Climático, Energías Limpias, Sector Agrícola, Descarbonización, Litio, Panorama Ambiental Argentino y mucho más. Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Andrés, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Invitado de lujo, rockstar de la ciencia política. Ya prácticamente te estás convirtiendo en una leyenda viviente. Consultado por todos, propios y ajenos, inclusive hasta jugando el año pasado en una de las listas de la interna radical. Así que bueno, mirá, vamos a recorrer un extenso camino. Ya que sos un todoterreno, quiero aprovechar esa característica tuya para engancharnos por ahí. Vamos a empezar por las internas, elecciones generales ahora alemanas, y capaz que terminamos en la interna de Olavarría. Vamos a recorrer todo el terreno, que la verdad quizás las de Olavarría son mucho más importantes que las alemanas. Así que bueno, Andrés, muy bienvenido, un gusto y bueno, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un gustazo estar con vos. Coincido con tu última apreciación. Deberíamos empezar por la barría, pero mencionaste Alemania, vamos por ahí entonces. Che, vos sabés que, bueno, mira, se me ocurría viendo los resultados, justo una columna que publiqué hace unos años, la socialdemocracia en Alemania había entrado en una suerte de ostracismo de la época de Schröder, que es, fíjate, un tema que vamos inclusive quizás a caer en algunas cosas que tocó Torre anoche en el reportaje Compagni. En aquel momento Schröder hizo unos acuerdos que recuerdo que de flexibilización laboral, es como que reconocieron modalidades de trabajo que en aquel momento le llamaban precario en Alemania, y eso prácticamente le costó a la socialdemocracia un ostracismo de 15 años, porque bueno, una de las cosas que acordaron de no tener los sindicatos aumentos de salarios como por 10 años, como que, es más, después empezó la socialdemocracia a perder elecciones hasta de local en las regiones esas del noroeste industrial alemán, y bueno, y después del otro lado, de la otra gran trinchera alemana, vos ves la CDU teniendo su peor elección prácticamente de la época de la posguerra, las dos fuerzas concentrando un 50% de los votos. Ahí una de las primeras cosas que se me ocurre por ahí preguntarte cómo estás viendo. Es como que da la impresión que los dos principales componentes del sistema político alemán están débiles hoy. ¿Se pueden armar coaliciones fuertes con componentes débiles? ¿O en una de esas la debilidad es aparente? ¿Cómo lo ves? Qué gran pregunta que haces con la cabeza en Argentina. Fascinante. Bueno, empiezo por el principio. Era dos bandas, la verdad que es bastante malintencionada. Estuvo clarísimo. Yo estaba en Florencia estudiando
cuando empieza las reuniones de la tercera ola. A partir de Tony Blair, lo que hacen es aburguesar la socialdemocracia. El laborismo no era socialdemócrata, pero algo parecido en Gran Bretaña, y se van juntando con Jospin, con Schroeder, con Fernando Enrique Cardoso, con Bill Clinton. Y algunas de esas reuniones las hacen en Florencia cuando yo estaba allá, no conmigo, en presencia. Así que para definir qué es la socialdemocracia alemana, es la tercera vía. Son los tipos que aceptan el capitalismo y lo quieren suavizar. Para vos sugerías que de ahí pasaron al ostracismo. Yo lo quiero relativizar, porque la socialdemocracia fue gobierno todo este tiempo. Olaf Scholz, el tipo que sale primero en las elecciones, vamos a ver si va a ser canciller, es el vicecanciller de Angela Merkel y el ministro, uno de sus principales ministros. Así que de lo que se trató es que la socialdemocracia no podía liderar un gobierno de centro-izquierda, sino que tenía que formar parte de un gobierno de centro-centro. Centro-derecha de Merkel, centro-izquierda de ellos. En realidad es todo centro en Alemania. Y eso es algo que me cuesta a veces transmitir cuando me preguntan por Portugal. Se ganó tal partido de derecha, tal partido de izquierda. Olvídense de eso. Todo centro, 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 un poquitito de izquierda, centro, 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 un poquitito de derecha. Está todo corrido hacia el medio. Por eso surgen los extremos. Andrés, como un gin tonic versionado con un toquecito de tomillo, de pimienta, pero no pasa de eso. Exactamente. Le pusieron ahí el toque para darle sabor al final, pero es la misma bebida. De ahí surgen las izquierdas, las extremas de un lado y del otro, que en esta elección en Alemania se hundieron también, porque los dos partidos que hicieron una buena elección también están en el centro algo, el Partido Liberal y el Partido Verde. Así que lo que tenemos es, por un lado, una especie de hastío con el centro, y por el otro, un adormecimiento de las extremas. Hay una expansión del centro hacia los costados un poquito más coloridos. Y esto lo estamos viendo en todos lados. En Europa, próspera a pesar de la pandemia, no en América Latina. Allá tendremos otra discusión. ¿Qué tipo de coalición puede dar lugar? Angela Merkel, su despedida. Se habla de todos los colores posibles, la coalición jamaica, la coalición semáforo, la coalición alemana, en función de que cada partido tiene un color determinado. Todas las coaliciones posibles menos una incluyen a la socialdemocracia. Así que es muy factible que sea un socialdemócrata el próximo canciller, pero aquí quiero dejar algo en claro. Recién leí a un gran periodista argentino que decía, Angela Merkel no logró designar a su sucesor, no consiguió que imponer al sucesor, pero eso no existe acá en Europa, imponer al sucesor. Estas son democracias abiertas. Angela Merkel se retira, tiene su partido, pero no es que se daba la vida por la Jet, por el tipo que era el candidato de su partido. Le importaba probablemente bien poco, y tiendo a creer que representa mejor a Angela Merkel, el candidato socialdemócrata, que el demócrata cristiano, que la representa mejor, que la entiende mejor y que la continúa mejor. Así que esto centro recontra centro centrísimo, lo que se discute. Y por lo tanto, si la coalición va a ser fuerte o débil, no sé, pero la respuesta es, no importa, porque no hay en discusión diferentes programas de país para Alemania. Y tienen problemas serios, quiero que quede claro, tienen problemas serios porque Angela durmió el debate durante 16 años. Entonces, es un país muy atrasado en términos de digitalización, muy avanzado en términos, dije avanzado, no, retrasado en términos de digitalización, retrasado en términos de propiedad. Los alemanes alquilan, mientras en Portugal hay récord de segundas casas, quiere decir, los trabajadores tienen casa de vacaciones. En Alemania, la clase media alquila, no tiene casa propia. Y ni hablar del problema de las madres que no trabajan. En Alemania está culturalmente mal visto que las mujeres con hijos trabajen, las llaman madres cuervo, que es una palabra específica en alemán incomprensible para maltratarlas. Y faltan creches, infantarios, jardines de infantes, etc. Es una sociedad, en muchos aspectos, nos parecería a nosotros, primitiva, súper organizada, pero le faltan un montón de cosas, y eso no está en debate. A ver, ahí yo, esto que comentabas, inclusive ese déficit, entiendo que lo ves en cuanto a la infraestructura, la matriz energética, ese tema de digitalización, comentan mucho. Vos cruzás ya Polonia inmediatamente y tenés una banda de 3 o 4 veces la velocidad que del lado de Alemania, y como da la impresión, es como en ese viejo eje de la época de la guerra con Japón, da la impresión como dos países que tienen sociedades que articulan estructuras tremendamente atrasadas con, por supuesto, modernidad en ciertos aspectos y
qué sé yo, no sé, aparato industrial, todo, es como que son como países en ese aspecto como muy, muy diferentes y difíciles de comparar con otros. Ahora, yendo al punto este que planteaste, digo, vamos a aprovechar para ir saltando. Que vos decías, es como que es muy difícil leer la política alemana en clave de estos personalismos al estilo, che, voy a ungir, no sé, Cristina Máximo, cosas de ese tipo, eso es impensable. Ahora, en este sistema, que es como que el sistema ya es de centro en sí, más allá del piloto que tenga oportunamente, es como que el auto es de centro y lo puede comandar por ahí uno con un tinte más de derecha, de izquierda, pero es como que el sistema corre por ese lado. Saltamos a América Latina un poco. Da la impresión que este sistema que se está acomodando en aquel vaticinio de Ditela como bicoalicional en Argentina, yo todavía no sé, no me animo a afirmarlo en el sentido que da la impresión, son apenas 2 o 3 elecciones, que parece como que se está encaminando a estabilizarse ahí en esa zona. Ahora, podemos pensar de que también este sistema nuestro se estacione en estas candidaturas o en estos espacios con liderazgos moderados del tipo, a ver, intentó Cristina ensayar con Alberto Fernández con esto y eso fue lo que le dio el plus, ese envión en una de esas del 10 o el 15% que no estaban logrando, digamos, Cristina por sí misma tener, digamos, ese diferencial para ganar. Pero del otro lado, es como que también se está reproduciendo esta discusión en términos de estos famosos halcones y palomas y parecen estarse imponiendo las variantes, las opciones de centro, sobre todo podrías decir encarnada en Rodríguez Larreta, y ahí viste lo que ocurrió en esta última elección, echándole flia a los halcones, quisieron, Mauricio Macri quería imponer una candidatura más al estilo Patricia Bullrich, quería mandarla a María Eugenia Vidal a la capital. Es como que el sistema nuestro se está también estacionando de alguna forma quizás en esa zona y estas cosas que aparecen en los extremos, tanto por derecha como izquierda, por ahí en una de esas están sobreestimadas y no pasa nada, como en una de esas vos pensabas y decías recién respecto a Alemania, podemos pensar de que está ahí, vos decís, che, no, bueno, todo esto que viene por los extremos será una moda nada más de elecciones de medio término, pero no va a pasar de ahí, tanto del Caño, Milei o todas estas otras alternativas. ¿Cómo lo ves a esto? John Boyd probando suerte en New York. Empiezo por el fondo y después paso a la forma. Recién hablábamos de que en Alemania no hay alternativas para un sistema que funciona. O en Argentina parece no haber alternativas para un sistema que no funciona. Todos fracasan. Y sin embargo, lo que vos destacabas recién es notable, que es la estabilidad de la representación política. Ahora, cuando Ditela pensaba en esto, él buscaba ideologías y creía que la estabilidad se iba a dar cuando hubiera un partido de izquierda y un partido de derecha, o si querés, una coalición de izquierda y una coalición de derecha. Y lo que yo observo es que la estabilidad del sistema de partidos argentinos sigue siendo sociológica más que ideológica. Y Juntos por el Cambio hoy representa lo mismo que representaba antes el radicalismo, y el peronismo kirchnerista representa lo mismo que representaba antes el kirchnerismo. Perdón, el peronismo. ¿Qué es el no peronismo? ¿Qué es Juntos por el Cambio? Es la alianza urbana-pampeana. ¿Qué es el kirchnerismo peronismo? Es la alianza suburbana-periférica, el norte y el sur, el norte grande y la Patagonia. Eso se mantiene inmutable. Y esta coalición que hoy gobierna puede dentro de 2 años presentar a Máximo candidato o a Mansur. Y son dos cosas ideológicamente opuestas, pero sociológicamente afines. Suburbano y periférico. Periférico no es despectivo, se refiere a la localización geográfica del voto. Y del otro lado tenemos algo parecido. Vamos a seguir teniendo a la alianza Mendoza-Córdoba-Capital fuertísima, donde Schiaretti es una excepción local, pero donde Juntos por el Cambio arrasa en las elecciones como quiere, y a esto se suma la provincia que queda en el medio. Andrés, sí. Quiero aportarte por ahí una nota de color quizás para definir en mayor profundidad la palabra periférico. Me parece que fueron interesantes estos videitos que están apareciendo de Mansur, un turco
confesión católico maronita y festejando sus cumpleaños con empanadas kosher y rabinos de invitados. Realmente son las cosas... Completamente ecuménico. Son todas las cosas típicas que ves en cualquier visita que haces al conurbano profundo o lo que yo he vivido. Ahora estoy acá en Córdoba puntualmente. Son las cosas de color que uno vive en los lugares del interior y no me sorprende para nada donde está todo demasiado mezclado. Es eso. Y eso es un componente sociológico fundamental y estable, que no es ideológico. Y no es que la ideología ahí es secundaria, es irrelevante. Porque la misma base electoral, la de Menem y la de Cristina. Y Menem fue senador de Cristina, como Cristina fue senadora de Menem. Ahí, Andrés, me gustaría hacer un doble clic un poco en este tema, porque justo el otro día charlando con un amigo también en común y colega, Julio Burman, él hizo mucho hincapié en el tema de este segmento que está apareciendo dentro de Juntos por el Cambio, que donde los límites con el peronismo, inclusive las membresías, prácticamente están borradas. Inclusive al punto que yo tengo muchos amigos cambiemitas, ojo, no uno solo, muchos tengo. Y, y una de las cosas que noto, y acá en Córdoba en especial, que es como que tienen un cierto resquemor con Larreta, en el sentido de que vos comentaste la sociología, vamos a salir un poco de las cuestiones formales. A mí me parece que en esto que planteaste vos en ese eje, de que podrías decir urbano, que uno podría decir capital más el interior de la provincia de Buenos Aires, no sé, Pergamino, después obviamente el interior de Santa Fe, de Córdoba, todo eso que aparece esa alianza Cava más interior, pampeano, me da la idea que hay cosas ahí en ese espacio que él me decía, bueno, la verdad, tienen todos carnet inclusive, Larreta, El Origen, Ritondo, Santilli, y no solo carnet, sino estilo y cosas, y que yo noto con muchos amigos cambiemitas que tengo, y acá en Córdoba especialmente, que lo miran de costado, y esa es una de las cosas que me hace generar algunas dudas respecto a su proyección, que uno daría la idea, quien se sienta en Uspallata hoy antes de Bolívar, creo, es el candidato natural del no peronismo. Es como que en esa silla, más allá de quien esté, de la Rúa, Macri, quien se sienta ahí es candidato natural. Y daría la impresión de que si esta experiencia, con este último intento, que vos podrías decir, con la guardia, ha sacado la guardia republicana en este momento el peronismo. Detrás de ellos no hay más nada. O sea, han salido los intendentes del conurbano, Mansur, o sea, salió toda la Guardia Republicana. Si estos soldados se mancan, yo afirmaría que ya las cosas están del otro lado para el 2023, y ¿quién puede ser si no Horacio Rodríguez Larreta? Ahora, esto te digo, noto que hay una especie, ya te digo, de resquemor en el votante, que eso es lo que a mí, vos fíjate en esta última elección, es como que al final a Macri estaban todos contentos de que estuviera varado en Capri, a Patricia Bullrich, como decía el turco Asís, enjaularon a los halcones, pero al último les terminaron abriendo la llave cuando vieron de que empezaban a aparecer amenazas. Crecía López Murphy, crecía Milei un poco por afuera, en una de esas en la provincia de Buenos Aires, un poco por el lado de Esper, que ahí yo creo que no es mucho eso, pero un poco, a ver, a lo que quería ir con esto, Julio planteaba de que quizás tengamos que estar pensando en un futuro en que el eje ese, el clivaje peronismo, antiperonismo, en un momento sí se consolida este liderazgo de corte en una de esas y de espíritu peronista dentro de Juntos por el Cambio, decía que este paradigma en una de esas pierda poder explicativo e interpretativo futuro. ¿Cómo lo estás viendo? Y vos, más que todo, pues aparte de más tenés carnet mismo, y más por el otro lado de los socios radicales, los que hoy están desafiando
abiertamente están en una especie de rebelión y quieren dirimir y discutir poder hacia adelante. ¿Cómo estás viendo esto? La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Cuando yo me refiero a la sociología del voto, pienso en los votantes. Julio está correctamente mirando a los dirigentes. Y no es de Juntos por el Cambio, sino del PRO. Y en ese aspecto él tiene razón. El radicalismo no es peronista. El PRO tiene los votos que dejó huérfanos el radicalismo después del 2001 en la zona metropolitana, sobre todo Capital y Gran Buenos Aires. Y los dirigentes rapiñados o expulsados, emigrados del peronismo. Eso es verdad. El PRO se constituyó con los votos que se fueron del radicalismo y los dirigentes que se fueron del peronismo. Pero los votos no son peronistas, son gorilas. Y de ahí lo que vos recién decías, tuvieron que ir a buscar los halcones porque necesitaban hacer antiperonismo en la campaña. El electorado cambiemita no es peronista. Muchos de sus dirigentes vienen del peronismo y tienen que bañarse todos los días para que los votantes no se den cuenta. Me van a echar de Ecuador como Luis Juez por estos eufemismos. No, porque, a ver, creo que estamos en una zona y entiendo bien claro dónde vas y digo, me parece que fue nítido en el cierre, en el final de la campaña, que, ya te digo, estaban muy cómodos que estaba Macri en Capri guardado y la verdad es que no sé cómo, pero digo, lo han llamado visiblemente, eso te lo firmo. Ahora, digo, en esta evolución, vos ¿te imaginás de que esto pueda llegar a producir algún tipo de cisma dentro de Juntos por el Cambio, esta tensión, o se va a resolver dentro? Es decir, ¿quién sería el que tiene, por ejemplo, fíjate, voy a ir puntualmente, Córdoba ahora, fíjate una cosa, esta grieta que hay, ¿qué pasa? Pasó la interna. ¿Qué ocurre? Los votantes de Negri, que están más de la zona, como dirías recién en esa metáfora de los bañados y perfumados, coinciden más con, obviamente, y simpatizan con el liderazgo de Macri. Y por supuesto, Schiaretti está mirando eso ya con bastante, yo te diría, picardía, y está empezando a adquirir un perfil de halcón. Inclusive no me sorprendería hasta que se calce una campera uniclo en el cierre en el sprint final de la campaña, pues está mirando con cariño a los votantes que él comparte, yo te diría en 2/3, los votantes de Schiaretti prácticamente se solapan con los de Macri. No olvidemos que a Schiaretti cuando lo eligieron el 12 de mayo en 2019, a los 3 días hizo foto con Macri en un momento que el peronismo ya estaba en otra zona. Bueno, y los votantes de Juez, que Juez ganó nítidamente, ¿qué ocurre? Los votantes de Negri tienen con Juez muchos resquemores al respecto. Entonces, vino esta semana acá Patricia Bullrich, hizo una foto de unidad, pero una foto que se le ven las costuras al medio. Es como que hay muchas dificultades para componer esa foto de unidad. ¿Qué puede aportar en este aspecto el radicalismo, este radicalismo? Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la novedad que tenemos hoy? El radicalismo de 2015 fue un radicalismo que toreó y en la interna Macri salió 95 Macri y después, no sé, Sanz con Lucas 2% y Elisa Carrió creo que 3%, no sé, era una cosa así. Pero hoy aparece un radicalismo 60-40, inclusive están en la cuenta ahora fina en la provincia de Buenos Aires, que en una vez el radicalismo con Manes a la cabeza pasa ese piso del 40% y discute. ¿Qué puede aportar en esto? A ver, el radicalismo aporta lubricante para esto que te digo yo, esa foto que se le ve la costura de Juntos por el Cambio, o aporta en una de esas, puede ser peligroso en el sentido de generar una tensión mayor a la que ya tenías, en el sentido de que vos decís, hoy, sobre todo con Santilli más Manes en la provincia, esa es una foto que se arma naturalmente, es una, a ver, lo que te diría yo, ¿es una foto que suma o es un 2 más 2 en una de esas que resta? ¿Cómo
¿Cómo entra ahí? ¿Cómo lo estás analizando? Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El radicalismo no es un actor unificado. Y de hecho, eso complica la definición de juntos como una coalición. Una coalición es un acuerdo entre partidos. En la provincia de Buenos Aires vemos que el PRO y el radicalismo compitieron y ahora integran la lista. Pero en Córdoba, Santa Fe y Capital no fue así. Porque había listas en las cuales había PRO y radicales y otras listas en las que también había PRO y radicales. Córdoba es un caso típico, ¿verdad? De Loredo se enfrentaba a Negri y Juez se enfrentaba a Santos. Juez no es exactamente PRO, pero algo por el estilo. Así que lo que vemos es que hay más amalgama que coalición. Los partidos están separados y mezclados, separados entre ellos y mezclados con los demás. En la provincia de Buenos Aires en particular, Facundo Manes aportó votos que no hubieran estado, que no hubieran bancado Juntos por el Cambio si él no estuviera. Es decir, que el radicalismo aportó, no voy a decir volumen político, que está muy de moda, aportó votos que quizás se quedaban en casa y los aportó para dentro de la coalición. ¿Cómo va a ser la foto hoy? Preguntas vos. Esa es la pregunta. Yo creo que va a ser una foto sin ruido, sin costuras visibles. Pero de eso se trata justamente, de que sea una alianza que suma, como lo fue la de Macri con Sanz, con Lilita, no como lo fue la de Aníbal Fernández y Julián Domínguez en el mismo año, 2015. Pero esto está estudiado. Los politólogos Ernesto Calvo y algunos otros lo que hicieron fue analizar en qué condiciones unas PASO competitivas mejoran la performance posterior y en qué caso la empeoran. Y tiene que ver con códigos previos y el cumplimiento de esos códigos. En este caso, hasta ahora, entre Santilli y Manes hay buena química. Y entre los partidos hay acuerdos que se respetaron. Por supuesto que siempre hay ruidos. Pero la impresión que da es que es una suma que suma. Bueno, ahí, por eso, yo quería volver a tu metáfora, más allá de que digo, nadie nos puede criticar por eso, pero digo, me parece que en 2015 tenía un color muy nítido y un olor muy nítido eso, que vos podrías decir, en un clivaje era un antiperonismo nítido. Y vos veías una identidad en el sentido de que inclusive hasta facilitaba mucho el laburo en una de esas de los Marcos Peña, de los Durán Barba, en el sentido que veías un eje, una línea comunicacional muy clara. Ahora es como que daría la impresión que ese perfume antiperonista está mucho más diluido y era un poco la inquietud mía si eso en una de esas no podía generar. Yo un poco testeando esto, un focus muy casero, pero noto que Larreta, que es el componente pro, que es el que más le tendría que agregar, pues por el lado del radicalismo no lo van a tener, sobre todo con la cara de Manes. Quien más le tendría que incorporar perfume de antiperonismo, acá veo que muchos lo perciben como demasiado peroncho. Entonces bueno, ahí es donde yo un poco la inquietud es que quizás en la composición a futuro necesiten mucho de adornar estos esquemas con, ahí van a necesitar mucho a los Macri, a los Waldo Wolf, a los Iglesias, a los Patricia Bullrich y no sé Milei. No sé Milei. Eso depende del distrito. 2015, claro, correctamente decía, fue una elección nacional. 2019 también. Esta no. Son 24 elecciones distritales. Y si vos no haces antiperonismo en Córdoba, perdés. Por eso la fórmula de la Sota con Schiaretti fue cordobesismo. Primero cordobeses, después peronistas y que no se sepa. Que no se note mucho. En la provincia de Buenos Aires el antiperonismo no garpa. En la provincia de Buenos Aires el gorilismo es menor. Y donde está consolidado y te vota igual, que es en el corredor norte del Gran Buenos Aires. En la capital, en Córdoba, incluso en Mendoza, vos tenés que ser gorila, tenés que ser halcón, porque es lo que te pide el público, es lo que te pide el electorado. En la provincia de Buenos Aires no te piden eso. Si vos sos halcón, perdés. Por eso ni Santilli ni Manes son halcones gorilas. Estamos abusando de las metáforas zoológicas. No. De lo que se trata... De lo que se trata es que la provincia de Buenos Aires tiene una demanda muy distinta a Córdoba y a la capital. Si vos hacés campaña halcona en la provincia de Buenos Aires, perdés, a lo loco. Si vos salís con Macri a recorrer el sur de Gran Buenos Aires, te hundís solito. Ahora, si vas a Córdoba con Macri, ganás votos. Y esta no es una elección nacional. Son 24 distritales. Bien, Andrés, bueno, por ahí en una de esas para ir cerrando, digo, la última
me agarro un poco de lo de Torre de anoche en el programa de Pañi, que habló, bueno, usó un término, creo que era el tema de pobreza en movimiento, y coincide bastante con una foto que vimos en estos días, que era caminando a Larreta con Grabois en la Villa 31 esta semana pasada, con lo cual inclusive hay un mismo grupo de estas organizaciones sociales que creo justamente que hay algunos que se autotitulan cayetanos, pero hay otros que son carolinos, justamente tienen que ver con esto que estábamos hablando, en el sentido de que hay un montón de puentes o de hilos conductores también entre sectores de lo mismo que podrías llamarle quienes representan el antiperonismo, pero que tienen puentes con los que podrías decir hoy vos las tripas del kirchnerismo, en el sentido que ves el personaje Grabois muy identificado con el liderazgo de Cristina, del Papa, todo esto. Vos, ¿cómo ves en este sentido también que puede evolucionar podemos pensar en eso, que se profundice una relación política aún más explícita que esa que vimos en esa foto de la Villa 31, o es una cosa de oportunismo en una de esas electoral? ¿Cómo lo...? Tiendo a compartir la visión estructural de Juan Carlos Torre, quizás incluso más estructural, porque él está viendo actores sociales y yo estoy mirando el cimiento económico. Y lo que observo es que el rebote post-pandémico en Europa y en Estados Unidos va a dejar a estas regiones como estaban antes. América Latina la va a dejar destrozada, con un nivel de informalidad económica y laboral a niveles que no conocíamos. Y eso que la informalidad en Perú es del 70%, y en Argentina está bordeando el 50%. Vamos a salir rotos de la pandemia. Y esto significa que la economía privada formal no va a contratar suficiente como para alimentar a un porcentaje necesario, importante de la población. Y por lo tanto la economía popular va a ser fundamental en los años que vienen para evitar que la gente se vaya al crimen, sobre todo al narcotráfico, pero no solamente al narcotráfico, está lleno de opciones dentro del mundo informal criminal. Así que de lo que se trata es de luchar en ese borde de la informalidad para formalizar todo lo posible desde una economía que no es aquella a la que estábamos acostumbrados, con fábricas grandes contratando. Eso no va a pasar en los próximos años. Y por lo tanto, Andrés, esto es una admisión del gobierno de Juntos en la ciudad de Buenos Aires, que la economía que viene es una economía basada en organizaciones sociales y no en sindicatos. Ahí está, bueno, y ahí, Andrés, aprovecho, me extiendo un poquito más allá todavía. ¿Y a cuánto estaríamos para que los propios sectores estos no digan y que avancen en su propia representación política, en el sentido de decirte, bueno, está bien, pero ya no queremos tener más representantes, digamos, no queremos estar más intermediados por viejas representaciones, como podría decir hoy, uno podría decir hoy que en una de esas el brazo político de las organizaciones sociales es el kirchnerismo, hoy. Uno podría tener esta foto que, bueno, tomando un poco lo de Grabois acompañando a Cristina a su acto en tribunales en su peor momento político. Pero vos ves todas las incomodidades que él manifiesta. ¿A cuánto estamos de que aparezca y te digan los tipos en una de esas, un nuevo sujeto político y te diga, bueno, flaco, mira, nosotros, este es nuestro candidato? Yo no sé, por decirte Grabois u otro. Bueno, voy más allá. Llevo a Torre a las últimas consecuencias. El Estado por el peronismo intermedia por arriba al capital y al trabajo. Los peronistas son los sindicatos y el Estado juega un poquito a su favor en la negociación con el capital. Pero el otro es el capital. Para la nueva economía popular y las organizaciones sociales, el otro es el Estado, es lo que decía ayer Torre, el alter, la contraparte. Por lo tanto, cuando el peronismo gobierne, el peronismo va a ser el otro para estos grupos. Ya no los representa. Se les opone. Y eso es muy interesante. Se está creando un nuevo actor social a partir de una nueva estructura económica. ¿Cómo van a hacer ahora? Los peronistas no van a pedir al Estado que represente, que intervenga a su favor en la lucha contra los empresarios. La lucha de estos trabajadores va a ser contra el Estado, que es su patronal. Y esto es muy interesante porque disocia al peronismo como gobierno
del peronismo como actor social. Si esto complica o no en la Argentina que viene, veremos, seguramente la enriquece en términos analíticos. A ver, lo que te digo yo es que de entrada lo complica mucho al peronismo, que se suponía que siempre, a ver, era la orgánica o la representación de los descamisados. Hoy la evolución de los descamisados están en otro lado y tienen otra representación, y en todo caso el peronismo pasa a ser, dentro de esta jerga tan de moda hoy, parte de la casta política. Exacto. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Juan Negri, nuestro colega, lo decía el otro día, para la juventud, hoy el kirchnerismo es el establishment. ¿Y cómo entraría ahí este cambiemos o juntos en reformulación? ¿Estaría apareciendo otro, sería también parte del establishment político, o se está también revisando y discutiendo esto? Bueno, te voy a contar algo que veo, que me alegra y que no consigo explicar, que es el rejuvenecimiento del radicalismo. Así como en los 2000, en los 90 Menem reclutaba afuera celebridades, y en el 2000 era el PRO el que reclutaba afuera, ahora es el radicalismo. Y recluta también jóvenes. Vos tenés que ver los campamentos que hacen con más de 1000 militantes, las actividades compartidas y el sentimiento de pertenencia. Y yo me pregunto, ¿de dónde? ¿Por qué estos chicos cuando ven un discurso de Alfonsín y se la pasan viendo el discurso de Alfonsín, lloran? Yo no lo sé. Lo que observo es que es el radicalismo el que está incorporando sectores juveniles en esta etapa, por un movimiento místico, que quién sabe de dónde viene, y que hace pensar que no es por Milei. Claro que Milei representa exitosamente un sector de jóvenes, varones, que votan en el distrito más próspero del país. Pero si vos mirás un poquito más allá de la General Paz, lo que ves es un fenómeno que vamos a ver qué dimensiones cobra, pero explica ese 15-16% que sacó Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Es su carisma, pero es su carisma al servicio de un partido renovado, que está ahí para empujarlo, para ayudarlo, para contenerlo. No es un líder providencial, es un líder carismático con una estructura partidaria que empuja. Bien, Andrés, entonces aprovecho para cerrar esta visita de lujo en Vaquero, un podcast de política. Había un dibujito animado hace unos años, Samurai Jack, que en la presentación decía: nuestra esperanza es un hombre del pasado. Jugando un poco con esto, bueno, parece entonces que el radicalismo quizás pueda entrar en esta categoría Samurai Jack para lo que viene por delante, ojalá. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, visita de lujo en este viaje a Portugal. Gracias, Andrés. Muchas gracias a vos, Daniel. Hasta la próxima en persona y con vino. Fuerte abrazo. Bienvenidos al cuarto capítulo de Vaquero, un podcast de política. Con las 2 dosis de AstraZeneca en el bolsillo, hoy me hago una escapada a Portugal para conversar con el rockstar de la ciencia política Andrés Malamud. Usaremos como disparador el reciente resultado de las elecciones alemanas que definirán la sucesión de Angela Merkel, pero luego quizás terminemos charlando sobre las internas en Olavarría. En paralelo, tendré un jugoso mano a mano con Consuelo Bilbao, directiva del Círculo de Políticas Ambientales, Cambio Climático, Energías Limpias, Sector Agrícola, Descarbonización, Litio, Panorama Ambiental Argentino y mucho más. Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Consuelo Bilbao, muy bienvenida a Vaquero, un podcast de política. No me gusta mucho hablar de currículums con los, digamos, con los entrevistados, con quien charlo en estas salidas, porque en general todos tienen, ya te digo, un currículum abundante. El tuyo cuenta un poco cómo nos conocimos y va a dar algunas pistas relativas al currículum. Nosotros en una oportunidad, justo, bueno, estábamos en la administración tributaria de la provincia de Buenos Aires y te conocimos, te visitamos. En aquel momento estabas en Greenpeace, una gran organización medioambiental internacional y conocida por un montón de acciones hasta de espectacularidad que desarrollan en, no sé, en los mares,
en la Antártida, se han visto películas inolvidables. Y nosotros en aquel momento estábamos muy embalados en la provincia con instalar el tema de la fiscalidad, la tributación verde, y fuimos a estudiar modelos a Suecia, a Estados Unidos, y generamos algunas propuestas de ley en aquel momento para ser instaladas en la provincia de Buenos Aires. Ese yo diría que es el primer cabo suelto que lo propongo a modo un poco de contar y cómo llegamos a contactarnos de nuevo. Hoy vos desde otro lugar, que es también, yo diría, una ONG, que es el Círculo de Políticas Ambientales, seguís muy vinculada al tema, pero es como que en el medio, ya te digo, tiro este cabo suelto y tengo otros dos que uno, yo en mi perfil de las redes, siempre me presento antes que politólogo como motoquero. Yo soy un motoquero antes que politólogo, no solo por la cantidad de kilómetros de viajes que he hecho con sino que también es un poco el espíritu mío, que es un poco el de explorar, indagar más a nivel del piso. En el año 2019, este famoso actor Ewan McGregor hizo una gira que hicieron desde Ushuaia hasta Los Ángeles con motos eléctricas y vehículos de soporte, camionetas eléctricas, y hay un tema que destacaron, un documental espectacular que se ven imágenes de la Argentina, de la Patagonia, de Chile, bárbara, donde Ewan McGregor habla mucho de un concepto. Instalaron todos dispositivos de carga a lo largo de toda la ruta hasta Los Ángeles, recargaban las motos que no todavía muy experimentales, inclusive las camionetas. Ahora vi que esta marca se llama Rivian, que es una marca que está en Michigan, están largando ya en serie estas camionetas que se van cargando, no sé si con el movimiento o cuando frenan, creo, no recuerdo, pero insiste mucho ahí Ewan McGregor con su compañero de ruta alrededor de un concepto que es la huella de carbono, que ese es un tema que me gustaría, he visto muchas cosas tuyas en las redes. Y después, por ahí el otro cabo suelto, que llegamos hasta hoy prácticamente, al presente, que es este tema del coronavirus, que es como que, no diría que el tema medioambiental estaba olvidado, pero sí es como que el coronavirus, más allá de que no tengo claro, no sé si está aclarado el nexo entre la pandemia y las cuestiones medioambientales, pero es como que el tema medioambiental de nuevo se puso sobre el tapete y vemos en Estados Unidos una administración que entra muy fuerte, por lo menos con esta bandera a nivel discursivo, inclusive lanzando paquetes vinculados al tema hablan de la descarbonización, hablan del tema de paquetes de asistencia para desarrollo de edificios verdes, infraestructura verde. Así que bueno, yo te digo, te propongo, Consuelo, es como que tiré 3 cabos sueltos, los impuestos, la huella de carbono con las motos y este tema de la agenda de Biden, es como que me parece que tenemos ahí un montón. Bienvenida. Bueno, gracias Daniel. Buenos días, buenas tardes a todos, a los oyentes. Sí, la pandemia lo que vino a traer es un poco la reconfiguración de la agenda política y económica y de nuestro modelo de desarrollo. Empezando por el lado de la pandemia, lo que nos está sucediendo es que, de la pandemia vinculado a los temas ambientales, es que grandes líderes de opinión, y ya no solo los que estamos vinculados al sector ambiental, sino que empieza ya a ser transversal a todos los sectores, al sector productivo, a los sectores económicos, bueno, los grandes referentes de opinión, no sé, hablo Bill Gates, no sé, Harari, editorialistas del Financial Times, o sea, de distintos ámbitos empezaron a sostener y a comunicar durante la pandemia que la pandemia era una antesala a una crisis mundial que podemos tener con el cambio climático, ¿no? Que el gran desafío que tiene la humanidad es el cambio climático. Bueno, y el cambio climático, en definitiva, ¿quién es el señor climático, no? Porque todos hablan de cambio climático. El cambio climático, ahora podemos hablar, está vinculado con la huella de carbono, está vinculado con lo que está pasando con toda la política
que está lanzando Biden, porque Biden retoma el acuerdo de París, que son el acuerdo de París, perdón, que son las negociaciones internacionales en materia de cambio climático en Naciones Unidas, que el anterior Donald Trump era negacionista de la cuestión climática, y cuando hablamos de cambio climático, y cuando hablamos de estas negociaciones internacionales y la importancia nuevamente que Estados Unidos y que la política de Biden se suba a esta carrera por la descarbonización de la economía, y hablo desde la política nacional, porque los estados federales de Estados Unidos y sobre todo los alcaldes ya venían desarrollando políticas, había mercados de carbono, las alcaldías tienen compromisos asumidos en materia de disminuir las emisiones causantes de los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, sí, la política nacional estaba negada, había una negación a que el cambio climático está pasando, porque ya ahora es como, no tiene mucho sentido discutirlo, ya hay evidencias, ahora hace semanas atrás salió un nuevo informe del panel intergubernamental de científicos sobre el cambio climático, que lo que es una agrupación de miles de científicos a lo largo de todo el mundo que hacen análisis sobre todos los papers científicos que están circulando en todas las regiones y en todos los continentes del planeta sobre mitigación o adaptación al cambio climático. Y lo que se busca es hacer reportes sobre esa ciencia e investigación, y se hacen como unos informes que evalúan todo lo que hay disponible, y en base a eso se sacan grandes conclusiones, que no hay, digamos, lo que se venía diciendo en los 90 sobre la cuestión climática, que hoy está en auge por la pandemia, y que empezamos a ver el vínculo un poco naturaleza, y a mirar qué pasa con nuestro modelo de nuestros sistemas de producción, nuestra matriz energética, que nos cruza desde cómo vivimos, qué consumimos, cómo comemos. Bueno, que con la pandemia, ¿qué pasó? Se supone, porque tampoco está muy claro, pero se supone que muchas veces los animales silvestres que viven en condiciones de hacinamiento debido a la deforestación y debido a los cambios de uso del suelo, empiezan a estar más, que antes estaban en la selva o estaban muy lejos o tenían su hábitat natural, hoy están más en relación con el ser humano y pueden ser transmisores de vectores, de virus, que antes al estar en sistemas más alejados no tenían tanto vínculo. Eso es lo que se relaciona al... Perdón, Consuelo, ahí me gustaría parar un segundito, que es plantearte lo siguiente. Vos justo mencionaste como una palabra mágica en este momento, que es cambio climático. Ahí es como que hay una especie de distribución de responsabilidades en este plano, donde, me acuerdo lo que he visto en las tablas, es como que los grandes generadores de emisiones contaminantes son por ahí Estados Unidos y China. Son como los dos grandes villanos de la película en este plano, y bueno, no debería sorprender porque tiene que ver con el tamaño de sus economías y de sus aparatos. Obviamente en el caso de Estados Unidos no es conocido por todos por ahí el tema de que como que han tenido una política de dispendio, diría inclusive. Es como que los gobiernos han tenido una política de tener petróleo barato para uso no solo John Boyd probando suerte en New York. De los consumidores, de quienes andan en auto en Estados Unidos, sino también el tema de que todo el aparato, el esquema energético de Estados Unidos ha sido un esquema mayormente atrasado, en el sentido que han tenido muchas centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles y sí, con carbón también. Con carbón, y Estados Unidos como que ahora ha pasado a un esquema como la gran novedad, que a partir del año más o menos 2010 ha conseguido autonomía energética. Y aparece también este tema en primer plano, cómo lo ha logrado con todo este tema del shale, del fracking y tecnologías que en los estados de Estados Unidos, por ejemplo, Pensilvania, que producen mucho en base a fracking, plantean los medioambientalistas, plantean cuestiones al punto, por ejemplo, las redes de agua, dicen que vos encendés, ponés, abrís la canilla y sale el agua negra, cosas de este tipo. Y bueno, ni hablar en el caso de China,
con todo el tema de los desechos industriales, que entiendo es como que llegan inclusive a la costa de California, por el mar, y bueno, inclusive, bueno, es famoso la gente que va a Shanghái, a todas estas ciudades, es como que tienen índices de contaminación, que la gente que vive tiene que viajar periódicamente a descontaminarse a otros lugares. Bueno, daría la impresión ahí, que eso es un poco lo que te quería preguntar, es como que del lado de estos países, como Argentina, es como que dicen, no, miren, los responsables son ellos, y eso daría la idea como que hay una carta de invitación para que acá se haga lo que sea, digamos, tipo un viva la pepa, y ahí tenemos este tema, ahí donde empezamos con el tema de estos tributos ambientales que hablamos al principio, con este tema del riachuelo, donde no tenés de aquel famoso hito de los 90, que María Julia dijo que iba a dejarlo al agua transparente. Es como un tema que no se le da pelota, y es como que hay una especie de, bueno, los grandes contaminantes están en otro lado y las cosas acá que sigan como sigan, ¿no? Sí, el problema del cambio climático y que se viene discutiendo en Naciones Unidas, en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático desde los 90, se firmó la convención, empieza en 1992, estaba esta discusión, ¿no? Entre, bueno, pero ¿por qué los países que estamos en desarrollo, y que en ese momento China estaba entre los países en desarrollo, todavía no estaba como gran emisor, por eso se dividían en países industrializados y países no industrializados, y nosotros estábamos en esa agenda, estamos con los países junto con China que no éramos industrializados, porque era otro momento del mundo y recién China estaba avanzando hacia su modelo más capitalista. El, el problema ahí, que está eso en un artículo de la Convención, son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, todos tenemos responsabilidades que asumir frente al cambio climático, pero diferenciadas. Las diferenciadas es, bueno, ¿quién va a poner la plata para hacer la transición que debe hacer el mundo en su modelo tecnológico, particularmente en su matriz energética? Porque el gran problema que tenemos con el cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero, que si bien son distintos los tipos de gases que se miden causantes del cambio climático, se estima siempre en dióxido de carbono, y bueno, sabemos que el gran problema ante las emisiones, más allá de la contaminación que vos hacías mención en China, que es terrible y lo que afecta la calidad de vida de las personas y el aire, justo ayer salió una noticia respecto a eso de la Organización Mundial de la Salud, sobre los impactos que tenemos sobre la salud por la contaminación del aire. Bueno, ahí hay una directa vinculación justamente con la quema de combustibles fósiles que hacemos para la energía, que la energía, digo, no solamente es prender la luz, la energía nos cruza en todo nuestro modelo, desde la movilidad que usamos, cómo producimos, lo que consumimos en nuestra casa, o sea que el mundo evoluciona a partir de la energía. Entonces el problema es, bueno, ¿cuál es nuestra matriz energética? Bueno, nuestra matriz energética ha sido en base a combustible fósil, y que está comprobado que es el gran causante, y cuando hablamos de combustible fósil, bueno, obviamente petróleo, carbón, que es el más sucio de todos, el más contaminante, y gas, ¿no? En esas tres grandes líneas. Está comprobado que el combustible fósil es el causante de los gases de efecto invernadero y lo que nos está provocando el calentamiento y esta emergencia climática en la que vivimos. Entonces tenemos que ir cambiando y dejando de usar esa matriz. Entonces, ¿quién va a pagar esa transición tecnológica, ese modelo, ese cambio que tiene que avanzar el mundo, y que tiene que ver con esto que nosotros le llamamos la descarbonización de la economía, y que todos los países están hoy comprometiéndose a ser carbono neutral, están casi siempre acercándose a 2050, algunos un poquito antes, algunos un poco después, pero todos están asumiendo compromisos a descarbonizar su economía en 2050. Bueno, esta discusión de quién es el culpable, y sobre todo nuestra posición, Argentina, bueno, nosotros a nivel global estamos 0,9 de porcentaje en las emisiones, pero lo que es verdad es que la atmósfera y los problemas que nos afectan, la atmósfera es un bien común, y como bien común está bien, hay otros que han emitido y que han generado emisiones y que han sido los responsables del calentamiento global.
pero todos vamos a sufrir los impactos y la adaptación la tenemos que hacer todos y la mitigación, nosotros tenemos como país per cápita altísimas emisiones, digamos, estamos por encima de Europa, cuando hablamos de, nosotros decimos, bueno, como país, sí, representa un 0,9% de las emisiones, hay que ver porque, viste, esos números van cambiando de acuerdo a qué línea tomes de base, y qué momento se esté midiendo, qué país aumenta o no, pero bueno, sí, están Estados Unidos y China como grandes emisores. Y el gran problema en las negociaciones internacionales, que no se llegaban a acuerdo, y que fue un avance en algún sentido, el Acuerdo de París, es que Estados Unidos decía, bueno, o sea, yo avanzo en un acuerdo pues yo me siento responsable, o yo soy responsable, soy causante junto con otros países industrializados, del cambio climático. Pero yo no voy a financiar a China, porque China hoy es el primer emisor en el mundo en emisiones. Entonces yo lo fui, sigo siendo, pero también China, hoy que se está avanzando, y que es el mayor emisor del mundo, no voy a financiar a China. Entonces se empezó a discutir desde el 2009 hasta 2015, las negociaciones estuvieron en idas y vueltas porque estábamos en este tema. Bueno, ¿quién es el culpable y el tema central es no solamente quién va a hacer la transición o quién va a financiar esa transición y de qué manera se financia esa transición energética que necesitamos, y a su vez también otras políticas, porque digo, vos hablabas de Estados Unidos, hay mucho subsidio hoy en día, todos los países tienen subsidios todavía a los combustibles fósiles, hay países con mucho poder, porque esto también va a generar un esquema de cambios en la geopolítica que desconozco, yo te puedo hablar después de política más local o nacional, a ver, ¿no? Un poco un dato, digo, lo tiró la otra vez el propio príncipe heredero saudí, él hablaba de la peligrosa adicción al petróleo. Todas las economías de Medio Oriente, que este es un tema tremendamente sensible en la geopolítica, yo lo toqué en mi libro, viven en un 93-97% del petróleo, todos, inclusive ahora están intentando diversificarse. Bueno, vos ves con el turismo, los Emiratos Árabes, el año que viene van a hacer el Mundial de Fútbol. O sea, hay toda una política que ellos son conscientes totalmente de que cuando hablamos de un mundo, el futuro, un mundo, digamos, post-carbono sería, un mundo ya sin combustibles fósiles, bueno, eso para todas las economías de Medio Oriente, salvo, a ver, quizás Israel sea de los pocos casos que vos ves, tienen tecnologías de punta, cultivan prácticamente en el desierto, han logrado desarrollar industrias de biotecnología, un montón de cosas, pero bueno, hay países árabes que, ya te digo, ninguna economía de ellos tienen una dependencia energética tremenda, y quizás el único país de Latinoamérica muy análogo a ellos es Venezuela, en ese aspecto, con toda una economía sentada sobre digamos, un sector productivo único, sí, prácticamente. sobre el energético. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Sí. Ahí, Consuelo, me gustaría hacerte una pregunta porque... Sí, perdón, Daniel, igual quería Sí. cerrarte en esto, ¿no? Sí. Cuando hablamos nosotros sobre la responsabilidad que tenemos como país, porque muchas veces hay sectores que cuestionan eso, bueno, ¿por qué nosotros nos tenemos que comprometer a llevar adelante una política climática de Estado realmente en materia de mitigación y adaptación? En materia de mitigación la tenemos que llevar adelante, sobre todo porque nosotros per cápita, por los habitantes que tenemos emisiones más altas que en promedio que los países europeos. Entonces, está bien, por ahí si uno lo mide somos poquitos en relación a otras partes del mundo, y por eso como país no tenemos una representación tan grande. Pero sí, per cápita tenemos un nivel de emisiones muy alto que tenemos que bajarlo. ¿A qué se debe esas emisiones muy altas? A dos grandes sectores. Por un lado, el energético. Nuestra matriz hoy es principalmente fósil, nuestra manera de generar energía y a su vez también electricidad es una matriz sucia, fósil, ya sea por gas, con las centrales combinadas, por petróleo, todavía con carbón. Es más, se está buscando desarrollar un proyecto en el sur que es una locura en este momento de carbón,
cuando China está anunciando que para 2030 no va a financiar más inversiones de centrales con carbón en el mundo. Ellos todavía lo tienen y ya están estableciendo su plan, como lo ha hecho Chile también, de ir cerrando las centrales a carbón y empezar a reemplazar y hacer desarrollo de tecnologías y de matriz. Pero digo, nosotros tenemos una responsabilidad per cápita importante y por eso tenemos que llevar adelante políticas. Y aparte porque los impactados vamos a ser nosotros, y el otro sector muy importante, lo que nosotros generamos como país en materia de y per cápita en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, es el sector agropecuario. Y ese sector va por dos vías. Y no hay que demonizarlo, porque también es como que viste, de pronto estamos en contra por ahí de un sector productivo que es el motor y el generador de divisas y del desarrollo económico de nuestro país. Pero tampoco podemos ser negacionistas que como subsector, la ganadería es uno de los sectores que más emisiones genera. Y sumado a lo que lleva al cambio de uso del suelo, que el cambio de uso del suelo es la deforestación, en los que yo avanzo sobre regiones de bosques nativos para generar tanto procesos productivos, puede ser, no sé, agropecuario, soja o ganadería. Eso está generando y todavía ha bajado mucho después de la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2007, donde hubo un pico de deforestación altísimo, empezó a retroceder y hemos empezado a disminuir las emisiones gracias a que hemos frenado la tasa de deforestación. Todavía continúa, estamos en el orden del 0,5 de la tasa de deforestación, pero lo que era en 2007 hemos bajado esa tendencia que venía en aumento de deforestación. Esas dos cuestiones, nuestra matriz energética y la deforestación vinculado también a ganadería, que es el primer subsector, cuando nosotros tenemos grandes sectores, que es el energético, el industrial, el de agro y uso del suelo, y el último de residuos, son esos cuatro. Esos se dividen después en transporte, en el consumo para industria, para vivienda. Bueno, cuando uno divide esa desagregación por otros subsectores, la ganadería también tiene una importancia. Entonces nosotros Bueno, sí. ahí te quería preguntar, porque, a ver, es como que ahí tenemos tres sectores muy sensibles en Argentina, y ahí es como, a ver, está el tema de la matriz energética. Yo Sí. habitualmente tengo bastante actividad en Paraguay y he visitado, ellos son una potencia, es más, no pueden usar los excedentes energéticos que tienen de Itaipú. Sí. Acá, bueno, tengo entendido toda la matriz, es más, todavía hay centrales, de hecho ahí en el conurbano hay varias que todavía siguen con unas tecnologías viejísimas. Ese es un tema donde, bueno, obviamente ahí tenemos un tema de agenda prioritario, pero hay otros dos que te quería preguntar, Sí. que uno es el tema agropecuario. Vos tocaste ahí un tema que obviamente tiene una sensibilidad enorme. Yo vengo Claro. siguiendo hace un tiempo que ya, por ejemplo, bueno, Singapur es un caso, pero hay otros países asiáticos e inclusive en Estados Unidos ya están avanzando, que es el tema que ya hay licencias para producir, en el caso de Singapur, están consumiendo esta carne de laboratorio que le llaman, que tengo entendido que es como un proceso que vos obtenés y, digamos, como los sabores y podés reproducirla, que calculo en ese tipo, no sé, impresoras 3D, alguna cosa de ese tipo, pero bueno, ya está activo el consumo. Había dos firmas en California que vi, hay una de San Francisco, que ya están habilitadas funcionando, y ese es un tema que en algún momento, pues tengo entendido, leí en algún momento que el tema agropecuario, sobre todo la ganadería, está con todo este asunto del metano, creo. Bueno, Sí, claro. bueno, ese es uno. Y después el otro, que te quería también, que justo hablamos de las motos y autos eléctricos, Sí. que ahora aparece como un cambio de paradigma grande en el sentido de decir, de acá a 10 años, creo que inclusive en el paquete de Biden están, los chinos también, que es abandonar los autos a combustible fósil y Sí. pasar a eléctrico 100%. Ahora, ahí hay un tema que me genera a mí mucha duda, que está alrededor de todo este tema de la cadena de valor que acá tenemos en el norte, el tema del litio, pero también te hace falta, tengo entendido que el tema todavía está, es como que hay un eslabón de la cadena todavía débil, que es el tema de la producción. Necesitas acumuladores, baterías,
grandes baterías que tienen y que necesitan una producción. O sea, yo no sé en qué medida esa sustitución, más allá, como decías vos, quién la paga la cuenta, y si además la tecnología está claro que desde el punto de vista medioambiental va a ser una ganancia, es saltar a eso, o si todavía es moda en una de esas. Mira, hay los dos temas. Voy, si querés, por ganadería y la carne de laboratorio. Lo que sí está claro que de todos del todo sector ganadero, la carne vacuna es la que más se emite por el metano, ¿no? Por la manera que tienen de los rumiantes. Frente al cerdo, al pollo, bueno, es la que más emite. Y también es claro que nuestra dieta tiene que ser una dieta más equilibrada y que tenemos que consumir menos carne o desarrollar políticas. A mí, y más siendo argentina y entendiendo, y yo trato de tener siempre una mirada más allá que me trabajo en los temas de medio ambiente y me interesa el tema ambiental y siempre está en mi mente, es lo primero que viene dentro de mi régimen de creencias. Yo no me baso en las creencias veganas, ni tampoco en las creencias más extremas. La ganadería es uno de los sectores que más valor agregado genera a nuestro país. Es un sector que creo que lo que hay que buscar es que las emisiones que produce el sector se mitiguen. Vos podés vía forestación, como está planteado hoy por el plan de agro y cambio climático, que es un sector que es la bioeconomía, que es un sector que hace en la Argentina más de 20 años que no crece, que está en estancamiento, y vos tenés por ahí una vía por el sector de cultivos forestales, por ejemplo, de mitigar lo que vos puedas tener con ganadería. Y sí me parece que lo que hay que garantizar, y eso amo a los animales, es digamos, que la sanidad y que el proceso de la producción de esa carne del bicho sea en buenas condiciones. No puedes tener una granja de cerdos o un feedlot donde los animales no puedan ni moverse, donde los animales los críes, digamos, uno tiene que buscar que esas condiciones sean las más dignas dentro y luchar porque haya por la sanidad animal. Eso no tengo duda. Yo no me gusta opinar sobre lo que debe comer una persona o la otra, y en eso no tengo. Ahora, mirándolo desde el punto de vista ambiental, uno puede hacer eficiencia en la producción ganadera. Es difícil porque son cambios, muchos dicen más que técnicos, culturales, sobre el modo de producir la carne, pero uno puede tratar de reducir emisiones vía eficiencia en la producción cárnica. Hay distintas cuestiones de destete, cosas puntuales, que no soy ingeniera agrónoma ni veterinaria, no estoy en el sector para meterme técnicamente en cada medida, pero bueno, se puede lograr ir bajando emisiones en el sector del agro a través de, bueno, por un lado la ganadería en tema de eficiencia, y a su vez lo que está planteado es, bueno, también aprovechando sobre todo en tambos, todo lo que tenga que ver con el residuo ganadero, con el estiércol, para generar también biogás. Digamos, hay distintas medidas por ese lado, para no pensar que tenemos que cerrar con llave y monio un sector que para nuestro país representa también muchas divisas. Entonces, bueno, ¿por qué lado? Por un lado, en tema de emisiones, tenemos que buscar de qué manera el sector es más eficiente y genera menos emisiones. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Y después hay alternativas de sistemas. Nosotros, por ejemplo, antes de irme a movilidad eléctrica, Argentina, vinculado con lo que pasó en Brasil, en Uruguay y en Chile durante los últimos 15 años, no tuvo inversiones en materia de desarrollo forestal. Llegaron más de 25.000 millones de dólares a la región, y Argentina no recibió un centavo de esas inversiones, bueno, porque no tenemos un marco jurídico acorde, porque tuvimos el conflicto con las papeleras,
porque no tenemos, entonces, digo, vos tenés sectores hoy que pueden ser, que son sectores con mucho potencial, porque son sectores bajos en intensidad de carbono, porque lo que produce la madera y todo el sistema de agregación del sector forestal, y hablo del sector forestal porque, por ejemplo, cuando uno mira el plan de acción de agro y cambio climático, nadie piensa que sí se puede mantener estable el vientre, digamos, el vientre, las vacas, digamos, las vacas se podrían mantener estables y vos podrías crecer en eficiencia y producir más carne. Pero en realidad el sector y las proyecciones en la misma visión de lo que son las contribuciones nacionales en materia de cambio climático, son los compromisos que asume el país, presenta que el sector ganadero va a crecer. Entonces, si vos pensás que el sector, digo, esto más allá después de lo que quiera el mundo vegano, el mundo ambiental, eso es una proyección como productiva como sector país. Entonces, si vos pensás que vas a crecer como país y tenés una visión de que vos vas a seguir apostando a tu sistema ganadero, tenés que ver por dónde mitigás, por qué otros sectores. Bueno, uno de ellos es el forestal. Obviamente que no es solamente plantar árboles y ya somos sustentables. El sector forestal también puede tener impacto sobre los sistemas de cuencas, sobre todo sobre las regiones de humedales, que son básicas, centrales para la adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos una visión país, y bueno, yo pienso seguir con mi sistema agro, porque es agropecuario, digo agro y ganadero, porque es el que más me trae divisas, porque tengo muchas ventajas competitivas, en vinculación con otros países, apuesto a ese. Bueno, ¿y qué otro modelo puedo desarrollar? Bueno, para mitigar el de la forestación. El sistema de cultivos forestales, ¿por qué planteamos que tiene futuro? Pues bueno, tiene una potencialidad en lo que es bioinsumos y bioproductos para generar valor a lo largo de su cadena, que pueden ser reemplazables tanto en construcción al cemento, que es muy carbono intensiva, por ejemplo, que puede reemplazar a los plásticos a través de los bioplásticos. Obviamente los plásticos vienen del gas, de la cadena fósil. Se están hablando de biotextiles, se están hablando podés hacer también bioenergía con el aprovechamiento forestal. Bueno, hoy Europa hace mucha energía, sobre todo térmica más que eléctrica, proveniente de la biomasa. Entonces vos tenés ahí una proyección de poder pensar, sin irte a la carne de laboratorio. Sí lo que está claro es que en nuestras dietas, y eso está recomendable, nosotros tenemos que consumir menos carne porque emite, y tenemos que ir a una dieta más equilibrada. Para el que le gusta comerse un asado y también quiere cuidar el planeta, yo diría, bueno, tenemos que ir por estas vías. Bueno, pensamos en mejorar la eficiencia de la carne, y pensamos en sectores como el forestal, que estuvo muy en el ojo de la tormenta con los sectores ambientalistas, por la contaminación que generan, pero hoy las tecnologías están cambiando, y lo que está claro es que lo que puede generar sectores como esos, primero es garantizar y tener norma acorde, que son las cuestiones que tenemos que estar discutiendo. No, bueno, perdón, Consuelo, algo a favor Sí. tuyo, quiero dejar bien claro que Consuelo no promueve el abandono del asado, digo, está claro. No, yo creo que hay que tener dietas equilibradas, y creo que hay que buscarle a cada punto, porque el asado también genera valor agregado, y ese valor agregado después es lo que puede ir para educación, lo que va para salud, para lo que va para los investigadores de CONICET, lo que va para ciencia, digamos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos sectores productivos que hay que mejorarlo en eficiencia, pero también tenemos que defenderlo. Yo en ese sentido no soy anti carne. Sí trato de tener una dieta balanceada, de comer una sola vez a la semana, pero bueno, eso es personal. O sea, yo no voy a decir al mundo que tiene que comer. Y yéndonos al otro punto, que vos hablabas de la movilidad eléctrica y el litio, bueno, ahí entra otro componente en tema de movilidad sustentable. Los países en el mundo han tomado compromisos para pasar a la movilidad limpia, sin emisiones digamos, dejar el motor diésel, abandono, y sí, si hay plazos, Europa tiene plazos para 2030, o sea, y ahí hubo mucho cambio también en el valor, ya venían los autos híbridos, pero cuando China empieza también a hacer su desarrollo y a comprometerse con metas de abandono de el motor, la movilidad con motor diésel, digo, con motor diésel, naftero, ¿no? con el motor de combustible fósil, empiezan a ya establecerse metas, y el mundo va a abandonar la movilidad. Ahora ahí empezamos hablando de movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica tiene que ver con las baterías,
que obviamente en eso también hay desarrollos, la tecnología va muy rápido. Chile es uno de los casos pioneros en desarrollo, sobre todo en transporte público con movilidad eléctrica, porque vos también tenés que hacer centrales de carga, y la movilidad eléctrica, lo que importa de la movilidad eléctrica es que puede ser a base de energía limpia, porque si vos tenés como acá, nosotros tenemos electricidad, pero todavía con una matriz fósil. Chile está creciendo mucho porque tienen obviamente un desarrollo de energías renovables mucho más potente que el nuestro, con valores mucho más económicos para generar la energía eléctrica en base a renovables, y ellos tienen un desarrollo de la movilidad eléctrica para el transporte público y están avanzando muchísimo, son pioneros no solo en la región, sino que también en el mundo en materia de movilidad, y claro, y ahí tenés el tema de las baterías de litio. Ahora, las baterías de litio se vienen utilizando para la electrónica en el mundo, ya hace muchos años, todo lo que usamos de las tablets, nuestros celus, bueno, sabemos que son todos con litio, y ese mercado, el que le genera el valor agregado al litio, son 10 países. Argentina lo que tiene es fácil acceso a ese litio, porque, no sé, Australia tiene el litio en roca, entonces, pero tiene mucho también, pues a veces se dice que nosotros somos los que tenemos los grandes reservorios de litio, sí, de litio en salmuera somos de los que tenemos el mayor reservorio, justo con Bolivia y Chile. Pero ¿qué pasa? Que acá no deja, el valor agregado no está acá, ese litio que se saca no es refinado en nuestro país, y competir hoy con Corea, con China, con Japón en ese sentido, en la agregación de valor, no lo sé, muchas veces es como que estamos tarde, pero por ejemplo, en Chile lo que tienen establecido es que un porcentaje de lo que se saca de litio tiene que hacer cierta cantidad, cierta agregación de valor en el mismo país, digamos, hay distintos, también es técnico, yo te toco todos los temas así pero el tema del litio es el refinado, que bueno, que haces sobre el litio para que se pueda usar en las baterías, y acá lo que se saca y se termina refinando y en otros países, obviamente. Consuelo, digo, para no abusar demasiado de tu tiempo, pero digo, aprovechar, obviamente que esta va a ser la primera, porque tenemos para hacerle doble clic a muchos de los temas que tocamos hoy en Vaquero, un podcast de política, pero me gustaría por ahí, para cerrar, de aquel momento que nos conocimos, que creo que fue hace 14 años ya, éramos tan jóvenes en aquel momento, de aquel grupo de administradores, nosotros en este caso, que fracasamos con el intento de instalar una agenda de tributación verde en aquel momento en la provincia de Buenos Aires, y que la verdad estaba linkeada directamente, había dos cuencas ahí, pero que era la del el Riachuelo y la del Reconquista, pero nosotros teníamos obviamente en la cabeza el tema de atacar directamente el Riachuelo, y vimos la posibilidad de juntar. En aquel momento no era que renegábamos yo me acuerdo, eran como herramientas de comando y control que le llamaban, y estas otras que eran con incentivos económicos. Nosotros vimos la posibilidad de complementar por ahí la normativa. Si vos tenés que tomar estos últimos 14 años de la Argentina, de aquel momento que nosotros estábamos intentando con eso, ¿mejoraron las cosas en la Argentina con el tema de la agenda medioambiental, o estamos peor que en aquel momento, en este punto de arranque? El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. No, creo que por un lado estamos peor porque nos hemos quedado atrás en el mundo, y por otro lado estamos mejor porque el mundo va evolucionando en materia de agenda ambiental. Lo que vos hablabas de esto, yo soy una convencida que la única manera que cambien las cuestiones o las medidas o las políticas ambientales es a través de instrumentos e incentivos económicos.
no, digamos, la gente sabe que hay que ser ambientalista y eso, y todo el mundo que empieza a querer hacer una encuesta y preguntarle a la gente, por ejemplo, si se para en su casa o no se para, si sabe los beneficios ambientales, todos lo sabemos. Pero el beneficio ambiental comienza cuando te lo meten en el bolsillo, y el tema de la fiscalidad verde, de internalizar los costos de los pasivos ambientales o de los servicios ambientales de un producto como el bosque, por ejemplo, que hoy es deforestado porque no tiene valor, porque no se paga el servicio ambiental, entonces obviamente tiene valor producir soja, generar carne, entonces bueno, no podemos tratar a una persona de un demonio porque quiere tener porque quiere tener un beneficio económico y desarrollarse. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es equilibrar. En la Argentina hay cosas que se vienen discutiendo hace 20 años, como por ejemplo la ley de envases, que la ley de envases lo que establece es un principio que no es un impuesto, es el principio de responsabilidad extendida al productor, que lo que busca justamente es que vos en un producto internalices justamente el pasivo ambiental, que es el residuo que genera un envase, y que empresas que hace más o menos 30 años empezaron a llenarse sus bolsillos de dinero por generar basura, porque si vos metés una botellita de 300 miligramos, una de 600, y cuanto más envases haces, más plata ganás, pero a su vez, claro, no se hacen responsables de la basura que genera esa comercialización de bienes de consumo masivo, y muchas veces no se contemplan la cantidad de basura que generamos. Si uno aporta el principio REP, que se aplica, digo, en Chile, en Brasil, en Uruguay, nosotros en eso nos quedamos tarde, y como te digo esto, en movilidad eléctrica, en todo lo que sea política nacional en materia ambiente, como positivo es que, bueno, el mundo va avanzando, si no cambiamos nosotros nos va a cambiar el mundo, porque los mercados, por ejemplo, lo que pasa con el agro, ¿por qué el agro empezó a hablar de agricultura intensiva sustentable? Y esto quiere decir, no sigo deforestando, sino produzco más donde estoy. Y porque te empezaron a poner normas desde afuera. Entonces, donde el agro, gran responsable de la deforestación que generó, te encontrás hoy que si querés mover tu carne o exportar tu carne a ciertos países del mundo, o querés exportar tus commodities a Europa, bueno, el acuerdo del Mercosur es un claro motivo, ¿no? de Mercosur, Unión Europea, o Mercosur EFTA, que se discutieron años atrás, son acuerdos comerciales donde una de las cláusulas tiene que ver con los requisitos ambientales. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy atrasados, pero como positivos que el mundo va cambiando y la agenda ambiental está arriba, entonces eso obliga a generar cambios, aunque no tengamos normativa acá, obliga a generar cambios a nuestro sistema productivo. Pero es clave que nosotros acompañemos en instrumentos que introduzcan, que internalicen los pasivos ambientales o los servicios ambientales en el costo o en esa variable económica para producir de manera sustentable. Si no, no hay cambio. Como esto te decía lo de envases, por ejemplo, si tuviéramos una ley que implementara la responsabilidad extendida al productor, a una gran envasadora, que no voy a dar nombres, pero las que todos conocemos, de gaseosas, sí, o de aguas, o las de cosméticos, o hay algunas que hacen todo junto, que tienen un combo gigante. Si esas empresas tienen que hacerse cargo de la basura que generan, o tienen que pagar por esos costos, en su diseño de su envase van a ser envases que tengan menos gramaje de plástico, van a ser por ahí menos cantidad de packaging, porque ellos van a tener que pagar por esa gestión. Entonces lo que tiene el principio de responsabilidad extendida al productor es que es un instrumento legal y económico que obliga, por ejemplo, a las envasadoras a hacerse responsable a lo largo de toda su cadena de su producto. Esto quiere decir que ellos van a tener que gestionar esa basura por sistemas que ellos mismos generen de manera colectiva con otros envasadores, o transfiriendo esos recursos, por ejemplo, al municipio, que hoy todos pagamos por la cantidad de botellas de gaseosas. Yo en mi caso, por ejemplo, no consumo gaseosas, pero yo estoy pagando por mis impuestos al Estado la gestión de ese 30% de basura, de plástico, de cantidad de envases, cuando en el mundo se está aplicando este sistema y está avanzando muy bien, donde las empresas tienen que hacerse responsables. Pero insisto, no es para cobrarles un impuesto más a la empresa, es para que la empresa tenga un incentivo. Hoy le sirve a una envasadora gigante, cuanto más basura genera, más vende. Entonces hay que cambiar esa ecuación, que no sea cuanto más basura genera, más vende. No, que vos te sea, por ejemplo, redituable hacer un sistema de devolución y claro, retorno, como no sé, como las cervezas en vidrio que van y vienen. Bueno,
hoy como el costo de esa basura que se genera no lo paga la empresa, no tiene ningún incentivo a ver, bueno, me va a salir mejor usar un sistema de logístico inverso, esto de depósito, devolución y retorno, me va a servir a aplicar otro sistema. Este tipo de cosas, como lo podemos ver en el tema de residuos, hace 20 años que lo venimos discutiendo en Argentina y no sale. Tema de movilidad eléctrica, hay que generar incentivos, hay que generar regímenes de promoción para que el transporte público pueda competir, porque aparte también hay temas de carrocería, bueno, hay determinados regímenes que hay que acompañarlos desde el Estado para que la industria, que ya en el mundo lo está haciendo, las automotrices están cambiando, bueno, acá puedan insertarse y puedan empezar a tener otro modelo. Pero digo, no sé, por ejemplo con el agro, nosotros tuvimos deforestación durante muchísimos años, eso generaba mucha presión, el sector agropecuario fue responsable central de la deforestación, y bueno, y de pronto con el tema de biocombustibles salieron cortes en Europa, donde le decían, bueno señor, si usted está produciendo su biocombustible de zonas donde han tenido una alta reserva de carbono, esto quiere decir de zonas de bosques, no lo puede ingresar a mi mercado. Entonces, esas condiciones han ido cambiando y hoy ya el sector empieza a hablar, bueno, estamos hablando de producción intensiva sustentable, ¿no? Estamos viendo cómo producimos más sin generar presión sobre los bosques. Ese tipo de cosas vienen de afuera, pero nosotros también tenemos que ir regulando. Y la verdad es que nuestro país, lo que se ha sancionado últimamente a nivel ambiental, lo que tenemos, nosotros hacemos un informe que es la agenda legislativa, todos los años, que miramos un poco lo que se está discutiendo, el marco legislativo en el Congreso Nacional, y la verdad es que las sanciones que han salido de leyes son las leyes que no molestan a nadie. Claro, Ley de educación ambiental, que la verdad para nosotros sí. no. En este momento de emergencia, donde vos tenés 9 años a 2030, donde todos los países están asumiendo compromisos de descarbonización de la economía y donde hay que cumplir para ver cómo hacemos reducción. Y cuando hablamos de cambio climático cruzamos todos los sectores, porque cuando hablamos de emisiones también generalmente lo que emite gases de efecto invernadero también contamina, entonces es como, y eso aporta a la política sanitaria, aporta en muchos sentidos, ¿no? Y cruza todas las variables del ambiente. Entonces, en eso vemos como, bueno, se terminan Sí, discutiendo, no, salió una ley. nosotros lo que nos pasó en aquel momento veíamos que en realidad esa ley marco que había de medio ambiente de finales de los 90 prácticamente replicaba el marco que tenían países, digo, muy de avanzada en temas de política medioambiental, pero ahí donde no había nada era justamente en el terreno del enforcement. Claro. ¿Viste? Bueno, Enforcement e implementación, que, a ver, no es ya diría, no sé si es un problema, creo que tenemos leyes nosotros para construir una ciudad entera. El problema que no tenemos es enforcement y sobre todo implementación y efectividad por parte de los organismos públicos. claro, bueno, pero hoy nos está pasando el enforcement central, pero también nos estamos quedando muy atrasados en marco regulatorio, las dos cosas. La Ley General del Ambiente permitió luego las sanciones de ley de presupuestos mínimos ambientales. Una ley, por ejemplo, fundamental fue la Ley Nacional de Bosques Nativos, que frenó muchísimo la deforestación, que es una ley de presupuestos mínimos muy buena, que hoy no se cumple por falta de financiamiento, entre otras grandes cuestiones, porque necesitas, y a su vez acompañar con otras medidas en el territorio. Y bueno, y así pasa con todo, estamos muy atrasados. La ley nacional que salió de cambio climático hace unos años atrás, es una ley que no vincula. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Con las metas, las contribuciones nacionales que nosotros nos comprometemos ante Naciones Unidas, no contempla presupuesto, digamos, lo que está saliendo en materia ambiental, en regulación, es bastante lavado y es lo que no afecta ni juega intereses de nadie. Entonces, la verdad es que el sector ambiental ha perdido, no está dando grandes batallas. En eso, nosotros, por ejemplo, hoy el tema de energía es clave. Antes de ayer se estuvo discutiendo una ley de promoción, de régimen de promoción a los hidrocarburos, ¿no? Que está bien, uno mira y dice, bueno, la región patagónica está en crisis, pero el mundo está yendo para otro lado. Y si uno dice, bueno, por ahí se están discutiendo
cómo hacemos para promover las energías renovables, pero tampoco, no hay nada. Entonces, cuando uno mira la política exterior, los compromisos que se asumen para afuera, son compromisos buenos, son compromisos altos. Ahora, cuando uno mira para adentro y empieza a ver, bueno, de todo esto que yo me comprometí, ¿qué estoy haciendo a nivel local para alcanzar a reducir emisiones? Cero, no estoy haciendo nada. Sobre todo el tema de matriz energética, desde el año 2018 que no se han se han seguido ejecutando algunos planes de los proyectos, de grandes proyectos de energía renovables, pero está muerto. Y un tema, Daniel, que es el último, te lo tiro para que lo busques, el hidrógeno verde. Claro. El mundo está avanzando, Uruguay está avanzando, Chile está avanzando en desarrollo del hidrógeno verde. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno verde? No es nuevo el hidrógeno. Lo que es nuevo es cómo se puede generar hidrógeno verde, que es a partir de electricidad proveniente de fuentes limpias. Bueno, en ese marco, Chile tiene un valor de generar energía limpia, energía eléctrica, mucho más bajo que nosotros. Entonces eso lo hace más competitivo, y lo va a hacer más competitivo para generar hidrógeno verde y mover el mundo. El mundo está pensando sobre todo en la movilidad a través de hidrógeno verde y complementar con movilidad eléctrica. ¿Y qué tiene el hidrógeno verde? Que a diferencia de la movilidad eléctrica, no necesitas tanta infraestructura como necesitas por ahí para las cargas de las baterías, de litio, etcétera, etcétera. Entonces vos podrías mover, por ejemplo, trenes con hidrógeno verde sin necesidad de hacer toda esa infraestructura en electricidad. Entonces el mundo está pensando en el hidrógeno verde, nosotros todavía se puede, si se empiezan a generar regímenes de promoción, todavía estamos digamos, la carrera por el hidrógeno verde recién comenzó, pero la verdad es que a nivel nacional estamos discutiendo qué hacemos con las energías renovables, si vamos a desarrollar energías renovables acá. La tecnología ya fue, digamos, generada hace 30 años. Ya es una ola que pasó. Bueno, nos quedamos entonces, gracias Consuelo, nos quedamos con un título que dejamos como la puerta entreabierta para el próximo encuentro, que es hidrógeno verde. Nos quedamos con ese título, esa puerta la vamos a abrir ampliamente en el próximo encuentro. Consuelo, gracias por tu aporte a Vaquero, un podcast de política. Que tengas un muy buen día. Gracias. Chao, Daniel, buen día. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.